oración tradicional, que es la del Padre Nuestro, ¿no? Que comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién es el Padre Nuestro? Los discípulos de Jesús le piden a Jesús que les enseñe a rezar como Juan Bautista le enseñaba a sus discípulos. Entonces, allí Jesús les enseña la oración del Padre Nuestro, y ese Padre al cual se refiere la oración es Dios, pero un Dios que Jesús muestra como un Padre de misericordia, como un Padre de amor, un Padre con entrañas de madre y que provoca tanto escándalo en la sociedad de su tiempo y también hoy. ¿Hay algo que tengamos que hacer para tener esa comunicación o encontrarnos de una cierta manera con Dios? Más bien que encontrar a Dios, tenemos que dejar que Dios nos encuentre a nosotros. Dios, cuando entra a la vida de una persona, hace nueva esa persona y hace nueva toda su vida, ¿no? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros nos parezcamos a Él, que lo imitemos, a ese Dios rico en misericordia. Otro fragmento, ¿no?, dentro del Padre Nuestro, que es: perdona nuestras ofensas. Y aquí quiero hacer hincapié en el significado del perdón. La imagen de un Dios castigador, de un Dios severo, de un Dios que condena y que castiga el pecado del hombre, del ser humano, poco tiene que ver con la imagen de Dios que Jesús revela. En el perdón es donde más se expresa la misericordia de Dios. El perdón es también central en la vida de fe del creyente. ¿Es lo mismo creer en Dios y en la Iglesia Católica, o son dos cosas que no van de la mano? En el credo no se habla de creer en la Iglesia Católica. El credo que nosotros rezamos es creer en Dios, no en la Iglesia Católica, ni en ninguna iglesia. Esa es una gran equivocación que cometen muchas veces las religiones, creerse que son Dios. No, son un camino, un acceso a Dios, porque para nosotros los cristianos el único camino que conduce a Dios es Jesús. Nadie va al Padre sino por mí, no por la iglesia. Por Jesús entramos en comunión con el Padre. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El mal está en no cumplir la voluntad de Dios. Un proyecto de vida que conduce a la felicidad y que consiste en amar, en servir, en hacer el bien. No tiene nada que ver con la personificación de lo que tradicionalmente se llama demonio, Satanás, no, sino más bien de la tentación que tuvo Jesús. ¿El diablo es una metáfora o realmente existe? La Iglesia Católica de hecho cree que existe, pero solamente como un tentador, es decir, como alguien que te tienta para que vos no cumplas la voluntad de Dios. No es alguien que te posee, no es alguien que te obliga. No es una entidad. Bueno, la Iglesia Católica dice que sí. Yo en esto tengo mis serias dudas. El diablo es aquel que quiere impedirte que vos cumplas la voluntad de Dios, que en vez de amar, odies, que en vez de servir, busques el poder. La llegada del Apocalipsis, ¿qué mirada hay desde el catolicismo del cristianismo, ¿no?, con respecto a...? El Apocalipsis, la palabra Apocalipsis, claro, es la palabra del griego que significa revelación. Y Cristo ya se ha revelado, y lo que te decía hace rato, reveló a Dios como un Padre de amor. Si Dios es un Padre de amor, ¿tenemos que tenerle miedo? Jesús ya se reveló y el fin de los tiempos ya empezó. ¿Cuándo empezó el fin de los tiempos? Con Jesús. Y para nada esto es algo caótico ni significa la destrucción del mundo. ¿Cómo Dios, que es un Padre de amor, va a destruir el mundo que Él ha creado? Y nosotros, creados a su imagen y semejanza, según también el libro del Génesis, deberíamos comportarnos como Él, ¿no? Usar la libertad para hacer el bien y no para hacer el mal. Usar la libertad para cumplir su voluntad.